Hola a todos. ¡Buen día, mundo! Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Somos Facu y Sofi, estamos recorriendo América en nuestra 4K. Estamos en Ollantaytambo, ahora vamos a ir a tomar la combi para ir a Hidroeléctrica y de ahí vamos a ir caminando hasta Aguascalientes. Esta es una opción que uno puede hacer si se quiere ahorrar el tren, si quiere hacerlo más económico y además estar en contacto con la naturaleza. Son más o menos 13 kilómetros, así que ahí vamos para allá. La Traffic sale unos 45 soles desde aquí, desde Ollantaytambo, y te lleva hasta Santa Teresa o hasta Hidroeléctrica. Bueno, gente, y ahora una pequeña parada en Huamanmarca, así me dijo la señora que se llamaba. Sofi se fue al baño y nos dijeron que paremos, que vayamos al baño si queremos comer algo, porque todavía nos quedan 2 horitas más de viaje hasta Hidroeléctrica, así que bueno, ya nos falta menos y la verdad que los paisajes cambiaron bastante. No sé si se alcanza a ver allá atrás, todo bastante más verde, como más vegetación, más húmedo se siente el clima acá que donde estábamos en Ollantaytambo. Y bueno, ya nos vamos acercando a la maravilla, como le llaman acá. Bueno, y oficialmente ya llegamos a Hidroeléctrica. Hidroeléctrica es una de las estaciones del tren donde es la más próxima a Machu Picchu, tengo entendido. Es acá donde uno se puede bajar e ir caminando. La Traffic desde Ollantaytambo hasta que Hidroeléctrica duró más o menos 4 horas y media. Y si sufren de mareos, tómense algo porque... Sí, la verdad que lo habíamos visto en otros videos de otros viajeros. Pero no pensamos que era tanto. Y corroboramos que es verdad. Sí, la verdad que la gente acá maneja a una velocidad y aparte por caminos muy... sinuosos, muchas curvas. También queremos corroborar la información de que si tienen vehículo y quieren venir hasta acá, se puede, pero es recomendable dejar el auto en Santa María. La verdad que el camino de Santa María a Santa Teresa lo están remodelando, pero está intransitable con un auto. Mucho ripio, mucho tierra. Acá nos vamos a registrar y para la izquierda comienza el trekking. Bueno, ya nos registramos, pones nombre, apellido, nacionalidad, edad, nada más, no te cobran nada. Ahí pasamos recién, vimos que decía 10 kilómetros a Machu Picchu. Bueno, acá está el famoso tren, el Perú Rail. El camino de Hidroeléctrica hasta Aguascalientes va todo por el costado de la vía del tren. Así que no hay forma de perderse. Como ya dijimos, es una forma de hacer el camino si vos querés ahorrar. Bueno, empieza a hacer calor. No avanzamos nada, igual todavía iba Facu. Trajimos para comer unos sanguchitos, traigan mucha agua, pónganse protector solar y traigan repelente para mosquitos. Bueno, y el río que estamos cruzando y el río que nos acompaña en todo el sendero es el río Urubamba. Es una cuenca del río Amazonas. La verdad que el agua es súper cristalina y son bastante movidas las aguas también. Lo que respecta a mí particularmente, cumpliendo un sueño. Sueño dentro de otro sueño. Sí. Toda la gente que me conoce sabe cuánto hinchando que quiero venir a Machu Picchu y bueno, hoy se está dando. Yo ya vine a Machu Picchu en el 2012. Cuando había una sola entrada. Ahora el parque está dividido en 10. En realidad son 3 circuitos y cada circuito tiene subcircuitos. Sí, y tiene circuitos también que están abiertos solamente en temporada alta. Alta, que es la que estamos ahora, que es la temporada seca, que va de abril a octubre. Creemos que por acá no hay animales salvajes, no nos va a pasar nada. De todas formas, nosotros viajamos con Asegura tu Viaje, una empresa comparadora de seguros, y con nuestro link de descuento tienen un 10% en el seguro que elijan. Le vamos a dejar el link acá abajo. O también en nuestras historias destacadas de Instagram
Y aprovechamos para decirles que nos pueden seguir también en Instagram como Disfrutando el Camino. Bueno, como podrán ver, hay mucha gente que escoge la opción barata, ya que el tren es muy costoso, la verdad. Es una linda experiencia la caminata hasta Aguascalientes. La verdad que para mí vale mucho esto. Vale mucho más esto que el tren, me parece. Te transporta a Brasil esta selva. Selva peruana. Bueno, y acá veníamos con un pequeño debate. ¿Ustedes qué harían? ¿Harían la caminata, cuánto eran? ¿10 kilómetros? 10 kilómetros. ¿O se tomarían el tren? Digamos, obviamente, siempre contando, cada uno cuenta con una billetera distinta, ¿no? Pero ¿ustedes qué harían? Déjenos Si en los tuvieran la comentarios. oportunidad de elegir, Sí, los amantes del trekking seguramente eligen este. eligen esto. Nosotros también vamos a vivir la experiencia del tren, pero a la vuelta, en caso de que quieran vivir la experiencia, la opción más económica que pueden tomar es el tramo que va desde Hidroeléctrica hacia Aguascalientes o viceversa, Aguascalientes Hidroeléctrica, y tiene un costo de $37 por persona. Porque ya después hay otros tramos del tren que son mucho más caros. Y bueno, acá nos auspicia Off Family hoy, el día de hoy. Tengo que traer uno más grande capaz, porque Sí, la cantidad de bichos que hay, no son mosquitos. Bueno, allá parece ser, ¿qué opinamos? ¿Será el Huayna Picchu aquel que se ve allá arriba? Parece que sí, gente. Tiene forma, ¿no? Bueno, gente, y por fin, Llegamos después de una larga caminata, unas 3 horas, ¿no? 3 Tres horas, horas. justo 3 horas. 3 horas. Oficialmente estamos en Aguascalientes. ¿Sabés por qué se llama Aguascalientes? no, Porque toda esta zona está rodeado de baños termales. O sea, acá Santa Teresa está lleno de aguas termales. Estamos yendo a buscar dónde ir a dormir y nosotros ya tenemos entrada. Machu Picchu la compramos para el día mañana. Al final la sacamos por la página. Si están en viaje o no quieren tener una fecha fija, en realidad lo que se puede hacer es venir acá a Aguascalientes. Si van al centro cultural, les dan un ticket, un número y pueden comprar entradas para el otro día, si tienen suerte, o bien para el otro. Bueno. Buen día, mundo. Un nuevo día. Estamos acá en la plaza central de Machu Picchu Pueblo de Aguascalientes y hoy finalmente vamos a subir a Machu Picchu, son las 8:20 de la 8:20. mañana. Tenemos entrada para las 12. pero nos recomendaron subir temprano para descansar allá y después encarar el parque con todas las energías. Bueno, y emprendimos la caminata. Dura 6 kilómetros, vimos, a una altura de 2.400 metros. No es tanto. Bueno, no nos quiero mufar, pero se ve que hace un diazo, gente. Nosotros estamos viniendo en temporada seca, que va de abril a octubre, así que bueno, se ve solcito. Bueno, y recién cuando veníamos caminando, antes de hacer el check-in acá, antes de entrar al trekking peatonal, nos cayó una palta de la montaña. Así que la vamos a tomar como una señal, la vamos a guardar que se madure y nos la vamos a comer. Bueno, y acá arranca, mira Sofi, ahí a tus espaldas, que arranca. Escale. Bueno, este camino, por lo que estuvimos leyendo, está restaurado, pero era un camino real de la época de los incas. ¿Y cómo venís? Que bastante empinado al principio, no sé más adelante. Bueno, y acá tenemos una escalera que parece que Más escalera. es del tiempo de los incas, ¿no? Está complicado, a ver. Ah. No está tan pesado, pensé que iba a estar peor. Bueno, gente, oficialmente llegamos arriba de todo. Tardamos 1 hora. Está descansando. ¿Qué se siente estar acá? Por ahora bien, todavía no lo vimos, así que hay muchas cosas acá adelante. Acá hay guardarropas, allá hay baños, 2 soles para ir al baño, gaseosas, café y allá arriba hay un bar. Son las 10:30, nosotros tenemos entrada a las 12. Bueno, hay tienda de regalos, en el snack bar hay wifi también, si uno quisiera, solamente si uno consume. Hay gaseosa, pancho, hamburguesa, hay de todo. Bueno, oficialmente estamos entrando. Estamos entrando a Machu Picchu, el sueño se hace realidad. Se hace realidad, maravilla del mundo, ahí vamos. Uf, mira la vista para allá. Estamos acá en el circuito 3, ahí vamos a subir. Algo, circuito rediseñado, algo así Sí. creo que es. Nosotros sacamos este circuito porque, como dijimos antes, el circuito 2, que es el clásico, había entradas recién en octubre y fue el que pudimos conseguir por internet. Machu Picchu.
¿Qué te parece la vista? Tremenda. ¿Tremenda? Es increíble las montañas. Y lo que armaron, sobre todo, lo que armaron acá. Pensar que armaron tremenda ciudad, tremendo imperio. Bueno, esto es una ciudad, pero el imperio que armaron en 100 años y esto que es una belleza. Gente, qué locura, no se puede explicar cómo hicieron para cortar esto tan simétrico. Y acá, mirá, tiene como un Aro. como para colgar algo, ahí sí, y acá también, mira, tiene... ¿Qué será esto, no? ¿Ven la forma de las piedras? Totalmente cuadradas, totalmente, perfectamente encastradas. Bueno, y acá estamos en todo lo que era el área de la realeza. De las reales, exactamente. Las habitaciones reales se creen que eran. Lo que nos llama la atención es que por fuera las piedras son de color más gris. Sí, de color natural, digamos. Claro. Y por dentro nos explicaba recién un guía que antes estaba todo forrado con arcilla. Por eso entonces quedó con este color amarillento, como un aislante del frío, ¿no? Porque en las noches se pone fría. Y allá arriba está el Templo del Sol, que ya no tiene más acceso porque está en peligro de derrumbe, nadie más puede subir. Está la piedra Intihuasi, allá que era un calendario solar, tiene 4 puntos cardinales, como explicaba la chica, pero ahora por conservación no se puede subir más. Y acá está la plaza central, la plaza real, donde se hacían ceremonias, muchas ceremonias acústicas también, contó que si se puede escuchar, no sé, pero tiene buena acústica el lugar y se hacían como muchos conciertos, celebraciones. Bueno, y acá atrás tenemos el gran e imponente Huayna Picchu. ¿Qué significa Huayna Picchu en quechua? Huayna Picchu significa montaña joven en quechua. ¿Y qué es lo que había arriba del Huayna Picchu? En la cima se encuentran estructuras incaicas muy bien conservadas, incluyendo también templos y terrazas. Y además, arriba se han encontrado tumbas, lo que explicaba que no era solamente un lugar panorámico de vista y defensa para ellos. En la cima está todo lo que es el cementerio. Sí, o sea, sí, obviamente. Nosotros que lo hicimos caminando hasta el Machu Picchu, lo que recomendamos es suban en colectivo porque subir hasta Machu Picchu y después subir el Huayna Picchu no debe ser... No, sí, nada fácil. Nada fácil. Y la entrada a Huayna Picchu tiene un costo un poco más caro, creo que era algo de $60. Nosotros pagamos la general, que es $40 para extranjeros, cada circuito. Y en caso de que seas de Colombia, Perú o Ecuador, tienen descuento. Ya nos estamos volviendo y bueno, mañana queda una sorpresa. Bueno, gente, Buen día. Nos vamos de Machu Picchu Pueblo. Sí, hoy nos tocó madrugar Son las 6 de la mañana. para tomar el tren hacia Hidroeléctrica y después a... Quédense en el video para ver a dónde vamos después. Bueno, nosotros nos quedamos en un hostel que después les vamos a dejar acá abajo en la calle. Salía 70 soles la noche. Así que en total gastamos unos 45 soles de la Traffic, 70 soles del hostel y $40 de la entrada. Así que ustedes también lo pueden hacer. Acá les dejamos el total que gastamos. Si quieren seguir ahorrando, se pueden volver caminando. Nosotros en este caso elegimos tomar el tren para vivir la experiencia, pero se puede volver caminando tranquilamente porque la caminata es muy hermosa. Ya estamos llegando, el tren dura más o menos 45 minutos, ¿no? Sí. Y ahora vamos a tomar un taxi para ir hasta las termas de Cocalmayo. Son unas termas que se hicieron muy famosas por una peli. La peli, hasta que nos volvamos a encontrar, están en Santa Teresa. Bueno, gente, y hemos llegado, tomamos Un taxi que nos trajo directamente hasta acá, hasta las termas de Cocalmayo. No sé si tenían miedo de no venir o qué, pero llegamos tempranito, no hay nadie. Son las 8:20 de la mañana.
Bueno, ya entramos oficialmente, la entrada sale 10 soles como nos habían dicho. No hay un horario que tengas en tiempo restringido acá adentro, vos pagas la entrada y estás el tiempo que quieras. Yo estuve leyendo, las temperaturas oscilan entre los 38 y 42 grados, las que son las más calientes, y después tenemos de 30 a 35 grados las que son más templadas. Estas aguas que tienen minerales de acá de la zona, tienen azufre y calcio, que dicen que es bueno para la piel y los músculos. Y obviamente para relajarse, nos vamos a poner la malla. ¿Qué opinas de Coca del Mayo? No, están lindas las termas, cumplieron con las expectativas. Vean que es re transparente el agua. Sí, mira. Te dan ganas de quedarte todo el día acá. Ya nos volvemos para Ollantaytambo y después nos vamos rumbo a... Lo dejamos para el próximo video. Bueno, primera experiencia tuk-tuk.